Miguel, ¿por qué cuando los colonizadores colonizaron un pueblo ponen un tipo de gobierno u otro tipo de gobierno? ¿Cómo dependiendo en todos los invertían su dinero para la colonización, querían maximizar sus ganancias? Ahora, dependiendo de dónde aterrizaban los colonizadores, la estrategia era diferente para maximizar la cantidad de recursos o de dinero, de riqueza que podían sacar de sus colonias. Donde había mucha riqueza natural y humana, la mejor estrategia tendía a ser que un grupito relativamente pequeño de europeos pudiera controlar a todo el pueblo que acaban de conquistar. ¿Cómo hacían eso? Jerárquicamente, que unos cuantos europeos pudieran controlar todo el gobierno, ponían y quitaban jueces fiscales, gobernadores. Bueno, un miércoles más, como usted sabe, acá en Menú Ejecutivo tenemos los miércoles al arquitecto Miguel Herros, quien nos acompaña desde Houston, Texas, Estados Unidos, y pronto va a estar en Panamá. Y él es el escritor de una obra espectacular llamada Estructuras para Crear Justicia, que le comento, la próxima semana va a estar dándose la presentación oficial del libro aquí en Ciudad de Panamá, en el Tribunal Electoral. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de eso, pero bueno, quiero presentarles nuevamente otra semana más a Miguel Herros, quien nos acompaña. Miguel, bienvenido a Menú Ejecutivo de Ancon. Muchas gracias, un gusto estar de nuevo contigo. Miguel, y mira, regularmente los miércoles hablamos de distintos temas que están dentro de tu libro, pero creo que no hemos tenido la oportunidad de entrar a fondo en las motivaciones. Y yo quisiera primero que si puedes hablarnos, yo sé que es muy extenso, ¿no? Tu libro al punto que está escrito en 2 tomos, pero un resumen bastante breve de lo que trata y quiero luego entrar un poco en las motivaciones que te llevan a escribir el mismo. Muchas gracias por la oportunidad una vez más, Mactiel. Pues bueno, la idea del libro es enseñar la tecnología empleada en los Estados Unidos, y en específico en los estados de los Estados Unidos, para eliminar los conflictos de intereses responsables por la corrupción y gran parte del mal gobierno. Lo que nosotros vemos son las acciones, pero atrás de las acciones, las decisiones que se toman, los incentivos que llevan a una persona a actuar de una manera u otra no son tan visibles, pero en gran medida son controlables a través de los incentivos que se crean o los conflictos de intereses que se eliminan. Este libro trata sobre todos esos temas y son decenas y decenas de temas que los americanos ya han perfeccionado sistemas para, una vez más, eliminar los grandes conflictos de intereses y crear mejores incentivos. Miguel, en Latinoamérica la palabra yankee tiene una connotación bastante peyorativa y creo que cobra real interés en países latinoamericanos al quedarse quizás rezagados en lo que tú bien mencionaste hace un momento, una tecnología constitucional, si puedo agregarle la parte constitucional al abordar precisamente a las constituciones de cada estado, en un modelo federal democrático que no es exclusivo de los Estados Unidos, pero que en este país norteamericano tuvo un éxito que no han tenido el resto de las colonias que fueron tomadas por países europeos. Que, dicho sea de paso, aquí hay 2 cosas que me llaman mucho la atención. Por un lado, que tenemos a todo el continente prácticamente siendo colonizado por europeos y al mismo tiempo el nacimiento de las democracias que da pie a las independencias. Sin embargo, pese a que todo el continente sufre, pues si podemos decir sufre, ¿no? El mismo destino de ser colonizado, Estados Unidos tiene un destino totalmente distinto a sus países, sus vecinos del sur, de México hacia abajo. Y es aquí donde me llama mucho la atención porque tú abordas perfectamente desde esa matriz, ¿no? Porque algo que tú has mencionado anteriormente es que iban por el mismo camino, por lo menos esas 13 colonias americanas, y hubo un punto de inflexión. Pero antes de entrar en esos detalles, cuéntame qué fue lo que te motivó a hacer esta investigación y cuánto tiempo te ha tomado llevarlo al perfeccionamiento que culmina con esta obra. Bueno, súper interesante que tomas el tema de la colonización, porque lo que me metió en el tema este fue exactamente ese tema. Un amigo mío me puso la pregunta, Miguel, ¿por qué cuando los colonizadores colonizaron un pueblo ponen un tipo de gobierno u otro tipo de gobierno? Y era casualidad que iba a ser la última, ya me había graduado de maestría, la última vez que iba a ir a la universidad, paré en la biblioteca y me vieron a encontrar este artículo de un profesor de Harvard.
esto, Acemoglu, es su apellido, y él estaba estudiando exactamente eso, y me abrió la mente cómo dependiendo en todos los que invertían su dinero para la colonización querían maximizar sus ganancias. Ahora, dependiendo de dónde aterrizaban los colonizadores, la estrategia era diferente para maximizar la cantidad de recursos o de dinero, de riqueza que podían sacar de sus colonias. Donde había mucha riqueza natural y humana, la mejor estrategia tendía a ser que un grupito relativamente pequeño de europeos pudiera controlar a todo el pueblo que acaban de conquistar. ¿Cómo hacían eso? Jerárquicamente, que unos cuantos europeos pudieran controlar todo el gobierno. Ponían y quitaban jueces fiscales, gobernadores, alcaldes, todo era al principio por la corona de a dedo. Los americanos, pero también en Australia, en Nueva Zelanda, cuando llegaron, habían bien poquitos recursos, así como oro, plata, de ese tipo natural, y eran muy movibles y en general muy pocos indígenas en esas áreas. Así que, digamos, la primera Jamestown, la primera colonia de ellos fueron a conquistar, eran puros soldados que iban, no estaban ni preparados realmente para cultivar y fue un fracaso total. Los primeros que llegaron, la gran mayoría murió. Fueron 200 algo y nada más quedaron vivos como 12 porque iban a conquistar y no había que conquistar. Y bueno, fue un fracaso. Llegaron más personas y más o menos 18 años después comenzaron a cambiar las colonias allá. Y era cómo motivar que vengan más europeos para trabajar estas tierras. Y la matemática era, explica Semuglu, hacer estructuras de gobierno que le dan libertad a las personas, que ellos mismos pongan, elijan a los que los van a regir a ellos, que no sean solamente los jueces que eran por la colonia puestos, pero eran jurados de pares, ellos mismos eran los que iban a decir si alguien era culpable o no, por ejemplo. Ese fue el principio. Ahora, yo cuando vi esto, se me prendieron los bombillos. Es lo mismo que estamos viviendo hoy todavía en América Latina. Obviamente hemos progresado bastante en la América Latina y también en los Estados Unidos, pero la base es la misma. Eso fue hace 20 años, 21 años que me puse a estudiar el tema. Yo no soy mucho de ver televisión, así que dije, puedo, quién sabe qué hacer con mi tiempo, hacer algo productivo. Nunca creí que iba a ser tan difícil, hubiera sabido, quizás no me hubiera metido. Pero bueno, ya me metí con el gusto y algo divertido, y ha sido un proceso interminable, pero feliz. Por supuesto, lo interesante de este tema, Miguel, y que tú bien lo acabas de decir, es que son preguntas que perfectamente válidas que muy pocas veces nos hacemos porque damos por sentado que el mundo siempre ha estado como lo conocemos. Si echamos un poco hacia atrás el cassette en siglo XIX, mucho antes de que tuviéramos el canal en Panamá, las potencias del mundo estaban en Europa. Estamos hablando de Reino Unido, de Prusia, Francia. Estados Unidos todavía empezaba a posicionarse dentro de, digamos, eh, eh, de ese escenario como parte de los protagonistas dentro del mapa geopolítico, pero el dominio estaba en Europa. Y no es hasta el siglo XX cuando se ve y alcanza su cenit, Miguel, pero no fue fortuito. Hubo algo que lo lleva de forma sistemática con una democracia que para los países europeos las democracias eran una tecnología que no existía. Es más, si Bueno, mal no estoy, tú debes conocer eso mejor que yo. Influye más bien el modelo del continente americano democrático en las formas de gobierno europeos y otras partes del mundo. has tocado bastantes puntos súper interesantes. Vamos a ver si los puedo agarrar uno por uno. Uno es, eh, lo interesante de este estudio hace lo que había hecho, la pregunta que él se preguntaba era, ¿por qué cuando los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda en el siglo XVII y XVIII eran más pobres que las colonias americanas de Latinoamérica, eran más pobres, incluso Latinoamérica era más rico que muchos países europeos? ¿Qué pasó que de repente se volteó la torta? No tenía sentido eso. Él se pone a estudiar esa parte. Ahora, sobre la otra, ¿qué pasó? Es muy interesante el punto de inflexión que tú hablas. La parte económica, lo que él se dio cuenta, tiene mucho, pero mucho que ver con la parte política.
Obviamente, cuando todos andaban en tipo subsistencia, el que tiene una mina de oro o una mina de plata, no necesitas mucha libertad, nada más obligas a las personas a minar. Así como Colón, que le cortaba la mano a los que no sacaban suficiente plata. Pero una vez que comenzó a cambiar la tecnología, y era más, no solamente cosas como la agricultura, pero también las tecnologías, para poder ser un mejor agrícola, pero también para tener fábricas y todo lo demás. Mientras más se complicaba esa parte de producción, más valía tener un país que hubiera justicia y libertad de propiedad, seguridad de propiedad. Y ahí fue la diferencia que hizo la inflexión entre nuestros países y sus países. Ahora, ¿qué en la política fue lo que hizo tanta diferencia? Ahí es donde viene la libertad y la lucha contra la corrupción. Nosotros y hoy, y los americanos al principio, tomaron el modelo de gobierno democrático griego-romano. En ese sistema es prácticamente tú eliges a un grupo que tiene casi prácticamente todo el poder y tú esperas que ellos actúen bien por su moralidad. Mientras que sean morales, pues bueno, a todo el mundo le va a ir bien, pero como sabemos, no has vivido en Panamá, en toda la América Latina, en los Estados Unidos al principio, incluso en Grecia y Roma ese tiempo, había más épocas malas que buenas. Ahora, ahí fue cuando James Madison dijo, esto de basarse en personas buenas no es suficiente. Da para algo, pero se puede hacer mejor. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Y ahí fue cuando él comenzó a ideársela cómo eliminar los conflictos de intereses. Cada vez que un funcionario actúa mal es porque está pensando en su interés personal, que por alguna razón es contrario al común. Pero el problema no es que esté pensando en su interés personal, es que hay una diferencia en su interés y el interés común. Ese es el problema, que hay una diferencia. Si tú eliminas eso, eliminas el conflicto de interés, entonces comienzan a actuar mucho mejor porque esto todavía siguen actuando en su interés, nada más que está alineado. Esa es la tecnología que ha aplicado James Madison y los Estados Unidos. Bueno, Miguel, a James Madison le podemos dedicar un programa entero, pero bueno, lo podemos dejar para otra ocasión porque hablando un poco y escuchándote pensaba, Estados Unidos se convierte en la primera democracia moderna inspirada en el modelo grecorromano, o sea que en el momento en el que Estados Unidos se independiza y deciden, no vamos a copiar el modelo europeo de imperio o de monarquía, que incluso Brasil termina siendo uno de los países en América que muda literalmente su sede a este continente, luego de que es expulsado de Portugal, el rey en ese momento, pero no tiene el mismo éxito. Estados Unidos decide hacer la prueba con este modelo y no inicia bien, Miguel. Y tú lo has presentado acá en un momento, ¿no? Iba como por el camino que terminamos tomando nosotros, pero ¿qué pasó en ese interín en donde ellos se dan cuenta que como estaban llevando ese modelo democrático que sí, en esencia parece ser digamos, la respuesta a esa búsqueda de la felicidad y libertad que estaban esperando, pero no de la forma en la que ellos esperaban que se estuviera desarrollando ese nuevo ideal? Hubo lo que ellos llamaron, o lo que llaman hoy en día, el gran debate americano. Literalmente hubo un gran debate por 2 años de cuál era el problema. Y también tuvieron mucha suerte. Ellos tenían una constitución federal, la original, la Unión Perpetua, que le llamaban, que fue un fracaso, llamaron a que la iban a hacer cambios a la constitución esa. Eso fue 12 años después de que se había independizado los Estados Unidos y era un fracaso el gobierno. La corrupción era imperante, la falta de justicia era tan mala como cuando había tenido el rey europeo sobre ellos. Ahora, habían dos no puedes confiar en que las personas sean ángeles y los otros diciendo hay que educar a las personas a ser personas mejores. Ahora, el grupo ese, que era el mayoritario, para quitarle credibilidad a la convención constituyente de ellos, no llegaron a la convención constituyente y nada más llegó Madison y su grupito en general. Así que ellos cuando llegaron dijeron,
Ya no tenemos que conversar con este otro grupo que no quiere hacer lo que queremos hacer nosotros. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos es, ya no vamos a hacer lo que nos dijeron que quisiéramos, modificar esta. Vamos a hacer una constitución completamente nueva. Ahí tuvieron mucha suerte de que eso ocurrió y le dio carta blanca a escribir la constitución federal nueva, con estas nuevas ideas de basarse no solamente en dividir el poder, pero separarlo. Así que, bueno, tú puedes dividir el poder, que el juez no es el mismo que ni una de las partes, pero no necesariamente lo separas, que era la primera constitución. Uno de los poderes controlaba a los otros dos. Ese es el problema. Así que estaba dividido, pero no separado. Ellos separan el poder ahí, en la segunda constitución. Y ahí viene el debate, porque no es que todavía tenían que votar los diferentes estados a adoptar esta nueva constitución. Y se da el gran debate de cuál es el problema. ¿El problema son las personas porque tienen intereses propios o el problema es que hay una diferencia entre el interés propio y el interés público a veces, y cuando existe esa diferencia, ahí viene el problema? Y bueno, se fueron por, gracias a Dios, por el segundo, y ha sido 230 años, especialmente en los estados, de ellos solucionando todo tipo de problemas de conflictos de intereses. En efecto, Miguel, y Y el como libro habla sobre eso. que es lo interesante y por eso me gustaría hablar dentro de un poco, Miguel, contigo sobre la presentación del libro y también vamos a poner el tema del gran debate y de qué forma se aplicaría a un país como el nuestro, Panamá, tomando en cuenta que no somos federados, pero somos lo suficientemente pequeños como para caber en un estado en Estados Unidos o en los países federados de la América como Brasil u otros más, o Argentina, etcétera. Pero em, quisiera tocar un punto porque como cualquier tecnología, Miguel, ninguna tecnología es perfecta, lo mismo pasa con los modelos de gobierno y hay distintos tipos de democracias también que rigen al mundo y distintos tipos de formas de llevar un gobierno con sus matices y con distintos éxitos, porque tampoco podemos decir que no haya monarquías que funcionan, países eh, como Luxemburgo incluso, que siguen siendo principados y funcionan como monarquía, tienen uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, ni se diga de Qatar, que es un emirato, y otros más que manteniendo modelos distintos a los democráticos han podido triunfar. Pero en el caso muy particular de Estados Unidos y tomando en cuenta que en toda la América hemos sido colonizados, y tú lo decías hace un momento, América Latina, teniendo los recursos que no tenía el norte, por lo menos las colonias en ese momento, pudo llegar a tener cierto éxito, pero no se mantuvo, no se sostuvo en el tiempo, aún copiando un modelo democrático. eh, que es la parte quizás paradójica, que no logramos todavía, quizás entendemos, pero hay preguntas que se dejaron de hacer en el camino que tú perfectamente te las has hecho. Y ahora sí, entrando un poco en ese gran debate, ¿cómo empezamos nuevamente a poner esta conversación? Esa conversación que tuvo Madison en su momento en Estados Unidos y se dio cuenta y dijo, no, esto no va a funcionar y efectivamente el tiempo le dio la razón. Funcionó el método que no primó en favor de las buenas intenciones, sino entendiendo que habría que poner ciertas restricciones para garantizar que el modelo funcione. Tú siempre con tus buenas preguntas. La vez pasada terminamos la charla y me hiciste una pregunta. ¿Cuál es el parámetro para medir el buen o mal gobierno? Tú estabas enfocándote más en las acciones de ellos, pero yo quería llevar esa pregunta, ampliarlo un poquito más, y es lo principal que los americanos han cambiado en su forma de ver esta pregunta y cómo resolverla. Es cuando no, cuando el gobierno falla por una u otra razón, ¿en qué enfocarse? Sabemos que ha habido una falla. Ahora, en tú cómo, de nuevo, cómo mides el buen o mal gobierno. Yo me diría el buen o mal gobierno dependiendo de sus respuestas a las fallas. Si la respuesta es yo lo voy a hacer mejor porque yo soy bueno, es una falla. Si yo digo cualquier
Vamos a ver qué pasó, qué incentivos hubo para que las personas actuaran de esa manera. Ahora, si nos enfocamos en esa manera, no importa quién venga después, si tiene los mismos incentivos, probablemente va a actuar muy similar. Y es lo que vemos quinquenio tras quinquenio. Así que si modificamos los incentivos a los que están reaccionando, podemos posiblemente mejorar. Y esa es lo que yo diría que vale la pena que nosotros cambiemos la forma de pensar. No la forma de actuar, primero la forma de pensar y ver el problema. Y después entonces cambiar la matemática atrás para cambiar, facilitarnos cambiar la forma que nos comportamos, nuestras acciones. Y todavía actuando en nuestro interés propio, pero alineándolo. Bueno, la segunda pregunta era que tenemos democracia en Panamá y en América Latina, pero hay dos tipos de democracia. Y Churchill habla eso cuando él dice su gran cita de que todos los gobiernos democráticos son malos, pero no hay, ¿cómo es que es la cosa? Pero todos los demás son peores, dice él. Pero en esa cita, cuando él dice gobiernos democráticos, si tú ves todo el discurso que le estaba hablando, él estaba atacando los sistemas democráticos electorales, como los que tenemos en América Latina. Él cuando dice democracia, no llama lo que nosotros tenemos democracia, es democracia electoral y lo que él llama democracia es democracia liberal. Son dos cosas diferentes. Si tú eliges a un mandamás, tú estás eligiendo prácticamente a un dictador. Tienes democracia electoral. Vas y tú votas, pero no tienes una democracia liberal, lo que él diría una democracia real, que es lo que tiene hoy Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Japón, muchos otros países. ¿Cuál es la diferencia? Los jueces son realmente independientes. No independientes por algo adentro de ellos, independientes porque nadie le puede hacer una maldad. No, no lo pueden votar, no controlan sus recursos, los fiscales lo mismo. Muchos otros temas, pero se van por ahí. Entonces, en América Latina decimos, pero no vamos a tener control democrático sobre los jueces o los fiscales, el presidente debería tener control democrático, eso no es democracia, eso es desbarajuste. Y era lo que estaba atacando Churchill cuando dice su gran cita, que es bien interesante. Y es importante tener en cuenta primero, Miguel, que pese a que hemos avanzado muchísimo en el tiempo y las democracias han ido madurando, no todas las democracias han dado los frutos esperados. Y creo que es un momento, hay que darnos cuenta de que el debate se tiene que dar. En América Latina pasó algo muy curioso que no sucede en Estados Unidos, y es que muchas democracias sufrieron tiempos de dictaduras y siendo vulnerables a modelos y quizás también influencias externas. Y nuevamente muchas han rescatado el modelo democrático dándose cuenta que es mucho mejor porque de cierto modo también garantiza esas libertades que no se tienen en las dictaduras, pese a que hay distintas posturas. Hay aquellos que dicen que en medio de las dictaduras hay asegurados algunos otros principios que con la democracia pudieran Como la perderse. seguridad, a ver, muchas veces. Sí, por el tema de las dificultades, las desigualdades y todo lo demás, pero creo que si nos llevamos esto a un consenso, la mayoría de los pueblos latinoamericanos que vivimos en democracia estarían de acuerdo en decir que este es el modelo que ninguno es como tú lo dijiste, es bueno del todo, pero es mucho mejor que cualquier otro estilo dictatorial. ¿Cómo llegamos al momento en el que debatimos y abrimos ese espacio para darnos cuenta que tenemos que arreglar no solamente el tema moral y ético que es implícito, ¿no? Porque el tema moral y ético no debe estar solamente en la política, sino en toda la vida en la sociedad, pero especialmente en el modelo democrático, cómo revisamos que hay que cambiar un poco la estructura para esperar la respuesta que tú bien dijiste hace un momento, las respuestas en función de lo que mejora el sistema y no lo que justifica a la persona. Y es bien complicado cuando estás metido como Salvador, en un gran problema que no ves otra salida.
y no dan respuesta los que han sido elegidos democráticamente. Eh, Uno tras otro viene diferentes presidentes y nada más están robando y todo lo demás. Las encuestas lo dicen y cuando uno habla con las personas en las calles, lo sientes. Las personas están desentusiasmadas, muchas personas están desentusiasmadas con nuestra democracia. Pero es bien interesante porque con todos los problemas que tienen los Estados Unidos, que ahora que estoy reparando mi casa, que tuve el problema de la inundación, que he estado interactuando con bastantes latinos que vienen, personas bien, bueno, bien humildes, que vienen acá a salir para adelante, muchos de ellos eran comunistas en sus países. Y cuando vienen a los Estados Unidos y dicen, no entendía lo que hablaban. Este país es otra cosa, las libertades que tienes, las oportunidades que tienes, puedes llegar donde tú quieras si tú tienes el sueño, si trabajas duro, o sea, puedes que tu hijo sea un doctor si quieres, es realmente otra cosa, que a veces se pierde de vista estas diferencias. Nuestros países en gran parte tienen tantos problemas porque no tenemos democracias reales. Tenemos democracias electorales, pero también tienen democracia electoral en Venezuela y en Nicaragua, pero cómo funciona, no hay libertad real, no hay justicia. No solamente eso, pero la corrupción no solamente es robar directamente, es el clientelismo, poner a personas en diferentes agencias del gobierno que no saben lo que están haciendo, que no les importa hacerlo bien. Daña todo, daña la educación, daña la parte médica, de salud, las calles, la infraestructura de comunicación, todo que afecta y te hacen la vida imposible para tener negocios y todos sufrimos y también problemas de seguridad y todo lo demás. A tu pregunta, ¿qué pasos podemos hacer para mejorar esto? De nuevo, yo creo que tengo que reiterar que lo principal es comenzar a ver el problema un poquito diferente, hacer la pregunta correcta. No es, son las personas o las instituciones. Si lo preguntas así, yo diría que, bueno, las instituciones no toman decisiones, son las personas, así que obviamente son las personas. Una pregunta mejor es, ¿somos ángeles? No, no somos ángeles. Las instituciones nos pueden ayudar a actuar mejor, sí. Instituciones bien diseñadas que eliminan los conflictos de intereses le pueden dar independencia a los jueces, a los fiscales, a los árbitros, para decirlo de otra manera. Si tú tienes un partido y el árbitro no es imparcial, no es independiente de uno de los grupos, se va a hacer mucho más difícil que el equipo que anda, o sea, le van a cantar todo en contra de ellos. Se le va a hacer mucho más difícil ganar. Y eso es lo que tenemos en nuestra política hoy, como lo veo yo. Y mientras que es una tecnología, esto que aparenta ser americana, es como hablar sobre un carro, una computadora o hablar sobre cualquier tipo de tecnología. La mayoría de las cosas no la hemos inventado en Panamá. Y esta tecnología es exactamente lo mismo en ese sentido. Aplicaría perfectamente bien a Panamá. Y yo creo que vale la pena que las personas agarren una copia del libro y se pongan a leerlo porque realmente abre la mente. Te das cuenta que no es tan difícil como aparenta una vez que comienzas a leer un poquito del tema. Miguel, nos quedamos sin tiempo, pudiéramos hablar mucho más sobre todo de la ilusión de esta aparente libertad democrática que tú bien acabaste de mencionar que no existe de hecho en muchos de nuestros países latinoamericanos y que la realidad se replica. Pero háblanos y esa invitación, ¿no? Para aquellos que nos escuchan en este momento o nos ven por YouTube, la otra semana tienes la presentación de tu libro y qué mejor lugar que en el Tribunal Electoral. Así es, va a ser el martes a las 6 de la tarde, martes 30. Si quieren ver a través de Zoom o a través de YouTube Live, pueden ir a www.fundaestructura, funda de fundación, estructura, fundaestructura.org y ahí navegan a la parte del libro y pueden entonces inscribirse con el Tribunal Electoral o ir directamente a la página de YouTube Live a las 6 de la tarde y pueden, va a haber gente bien inteligente presentando el libro, vienen de México, vienen de Colombia, va a estar bien interesante. Así que los esperamos ahí. Qué importante, qué buena esa invitación y es parte de esa construcción colectiva, Miguel, que nos invitas a reflexionar
Y como bien tú lo dijiste al principio, te hiciste esa pregunta luego de que un compañero, ¿no? Te abrió un poco la mente, porque son cosas que no pasan eh, de forma regular. Damos por sentado que las cosas son y que serán, pero no todo es fortuito, todo tiene un origen y para poder cambiar quizás las estructuras y crear mejor justicia, como lo dice tu libro, hay que revisar las bases. Así que gracias por acompañarnos, Miguel. No nos queda más tiempo de momento esta semana, pero seguiremos la próxima y haciendo una recapitulación, ¿por qué no? El próximo miércoles de cómo fue esa presentación y ojalá hoy estás en Estados Unidos y ya estando en Panamá puedas acompañarnos físicamente. Me encantaría, así será. Hasta pronto y espero verte acá en Panamá la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, avanzamos con más de nuestro menú ejecutivo de Ancon, hoy miércoles, donde abordamos temas de compliance con la revista Vive Compliance Magazine. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco de este informe Riesgos Globales 2024, donde la directora de la revista, Judith Tunjano, la licenciada Tunjano, nos explicaba un poco de qué trata este informe y que abarca muchos elementos importantes a considerar. Y bueno, habíamos dicho la semana pasada que íbamos a tomar parte esta semana para abordar aquello que se nos quedó a un lado. Pero bueno, sin más, quiero presentarla formalmente, licenciada Judith Tunjano. Bienvenida nuevamente a Radio Ancon. Buenas tardes, Magdiel. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos quienes nos escuchan y nos ven. Efectivamente, y uno de los temas que nos quedó pendiente fue el punto número uno, en donde hablábamos sobre lo que viene representando ese peligro de la desinformación, sobre todo en un año en donde muchos países en el mundo están celebrando sus elecciones. Pero antes de entrar en ese contexto, hablemos un poco para recordar de qué trata este informe de riesgos globales 2024. Sí, efectivamente. Bueno, el Foro Económico Mundial que está reunido recientemente se reunió en Davos, Suiza, es el que emite este informe en el que recopila la opinión de más de 1.000 expertos en el mundo, analizan qué es lo que está ocurriendo y establecen cuáles serían los riesgos más importantes en los próximos 2 años y además profundizan en los tres riesgos que han ascendido rápidamente, o sea que en los años anteriores se han venido dando, pero que eventualmente pueden crecer, ¿no? Pueden aumentar. Y luego establecen cuáles son los riesgos, los 10 grandes o los 10 principales riesgos para los próximos 2 años y para el largo plazo, que ellos lo llaman los 10 siguientes años, ¿no? En distintos ámbitos, en ámbitos climáticos, tecnológicos, democráticos, por supuesto que sociales, y lo analizan como en cuatro grandes temas, lo recogen en cuatro grandes temas de acuerdo a lo que estamos viviendo, y es el calentamiento global, el cambio climático que tanto nos ha impactado a todos, el crecimiento y la bifurcación y los cambios demográficos, es decir, la estructura geográfica que se va dando en los países, la tecnología que claramente nos está impactando absolutamente a todos, y los cambios geopolíticos, ¿no? Estos que se van dando con todas estas guerras, con todas estas invasiones, con todos estos cambios de políticos y de movimientos en el mundo, ¿no? De partidos políticos en el mundo y que esto pues tiene unas consecuencias. Eh, Sí, mira, Judy, que me llama muchísimo la atención todo este tema porque pensando un poco y echando para atrás el cassette, desde 2008, cuando se dio esa gran recesión en los Estados Unidos, la principal preocupación que existía en el mundo giraba en torno al tema económico, también esas posibilidades de los desastres climáticos. No obstante, desde 2020 para acá hemos visto que empieza todo a unirse, ¿no? Porque primero nos Ujú. cae una pandemia totalmente inesperada. Esto trae consigo también algunos conflictos, lo que está ya entre Rusia y Ucrania. Ahora estamos viendo lo que sucede con Hamas. El año pasado fue el año más caluroso del que se tiene registro en la historia Ujú. de la humanidad. Y esto ahora se suma a otros elementos que bien tú lo mencionas que traen como
principal preocupación hacia dónde va el mundo, ¿no? En este momento, porque ya hay muchas cosas que es como muy difícil. Entonces, hablábamos un poco de la desinformación, que es otro elemento adicional, digamos, a esta lista que mencionaba ya hace un momento de temas económicos, sociales, políticos y medioambientales. Y si pudiéramos hablar entonces un poco del tema tecnología, ¿cuánto Claro. influye? Ajá. Claro, lo que los expertos han mencionado es, o lo que han unido, digamos, al tema tecnológico son dos temas principales. Primero, la polarización social, que es consecuencia, la polarización social es consecuencia de todos estos cambios políticos que tenemos, pero además de la utilización de la tecnología por parte de estos grandes grupos y que han creado la desinformación, ¿no? Bajo ese lema del divide y vencerá, ¿no? En la medida en que cada uno empiece a pensar de manera distinta y empieza a creer ciertas cosas, pues se va dando los cambios favorables para estos grupos. Entonces, la polarización social, entendida como ese fenómeno en que divide la opinión pública en extremos, en varios extremos, pueden ser dos extremos o en varios extremos, es uno de los riesgos que los expertos ven como importante y que van a determinarse precisamente alimentada por la recesión económica, por la delincuencia, por la inseguridad, por la migración descontrolada, ¿no? Que esto ha hecho que cambie la geografía, que cambien los patrones culturales, que cambie una cantidad de cosas, este tema de la migración y además también la criminalidad transnacional. Y este tema de la desinformación y de la polarización social, pues tú lo dijiste al inicio perfectamente que tiene un impacto ya en el corto plazo, porque por la cantidad de eventos electorales que está viviendo el mundo, este riesgo es muy importante porque va a ser utilizado por distintos actores, digamos, de esas contiendas electorales en este año histórico para la democracia, que por primera vez se celebran elecciones en 79 países, imagínate. Van a haber procesos electorales en muchas partes del mundo, en países grandes como México, como Estados Unidos, la India, Sudáfrica, la Unión Europea. O sea, hay muchos países que van a estar eligiendo sus gobernantes y claramente pues los movimientos políticos van a empezar a utilizar la inteligencia artificial para empezar a difundir, para desinformar, ¿no? Para dividir, para tratar de entregar información que no corresponde a la verdad. El Sí. problema, pues, Ajá. No, justo estaba buscando el número más o menos de democracias que existen en el mundo, ¿no? Tomando en cuenta que no todos los países o todos los estados en el planeta son cuentan con este democráticos. sistema exactamente de democracia, pero bien, el 79 es un número bastante grande, ¿no? En total de países que van a estar eligiendo a sus gobernantes. Esto pues puede ser decisivo porque estamos hablando que al momento de evaluar estos riesgos globales para este año y, por supuesto, los subsiguientes, las políticas que se aborden van a ser decisivas en el futuro inmediato, mediano y a largo plazo del planeta. En ese sentido, eh, aparte del tema democrático, ¿no? Y social político que presenta, ¿qué otros aspectos también pudiéramos destacar y sobre todo perdón, a corto plazo que podrían estar impactando en el planeta? Pues mira, este tema de la desinformación es un aspecto importante porque por lo que sea de las campañas de desinformación a través de las redes sociales, y esto es un poco lo que, digamos que antes de pasar a otro riesgo, hay que hacer énfasis, ¿no? Que seguramente muchos grupos van a hacer campañas de desinformación a través de redes sociales, videos, medios de comunicación, y toda esa información que las personas reciben, que la población recibe por TikTok, por YouTube, la gente la da por cierta. Uno a veces habla con las personas y dice, no, es que yo lo vi en YouTube, y si lo ven en YouTube, ya lo creen, y si lo ven en TikTok, lo creen.
Ya lo vimos en la pandemia con los grupos de antivacunas, que mucha gente creyó todas estas teorías conspirativas, no se vacunaron y muchas personas fallecieron por este tema, por el tema de no vacunarse. Entonces, es importante llamar, digamos, a las personas a la cordura, a que busquen información distinta a TikTok, a YouTube, enterarse o informarse por distintos medios de comunicación y no necesariamente por un video que haga un tercero que uno no tiene ni idea quién es y que ya eso sea específicamente lo que uno crea. Es importante. Y además, este tema de la desinformación es importante porque además que nos entregan información falsa, errónea, muchos de de esta crisis de desinformación que se genera, pues son elementos o son oportunidades perfectas para gobiernos autoritarios, gobiernos inestables, que utilizan este tipo de herramientas para coartar libertades, coartar la prensa, coartar el acceso a la información. Lo hemos visto en muchos países, en Nicaragua, aquí al lado, ya se ve cómo se empieza a coartar la prensa, a limitar las libertades individuales. En Guatemala, en Colombia, bueno, hay varios ejemplos aquí a nuestro lado y por eso es muy importante hablar de estos temas y que la gente lo sepa que efectivamente se da y que esto no es solamente por un tema electoral, sino que tiene un trasfondo importante a nivel de las libertades individuales. Y en efecto, Judy, porque hablando un poco y pensando en lo que menciona, sobre todo casos particulares como en Nicaragua, porque solemos pensar que estos problemas son aislados, ¿no? En países del continente asiático, incluso el continente africano, pero justo acá tenemos ejemplos fehacientes de lo que ocurre cuando se atenta en contra de la democracia y tomando especial cuidado en aspectos tan fundamentales cuando abordamos ya dentro de poco me imagino que pudiéramos ver el tema medioambiental y otros más, porque al haber poca participación y poca transparencia, esto también puede crear un caldo de cultivo para generar el caos. Y creo que sería mucho más Ajá. difícil el tener confianza, sobre todo en los gobiernos y en las empresas, porque al final el aparataje termina por descontrolarse y nos perjudicamos a nosotros mismos. ¿Cuánto influye esto, no? Así es, así es. Y, no, y adicionalmente, este tema de la desinformación y que está siendo utilizada por la inteligencia artificial, ya hemos visto cómo han robado personas, han estafado, han cometido fraudes cibernéticos y muchos otros delitos con la inteligencia artificial, pues esa misma inteligencia artificial se va a empezar a ver en otro tipo de riesgos como los conflictos armados, como la recesión económica. En el tema, por ejemplo, de los conflictos armados, ya hemos visto cómo, por ejemplo, Estados Unidos va a Irán y específicamente asesina a una persona en particular como si estuviera al lado de esta persona. Y uno, como tú lo bien lo decías, uno lo ve por allá lejísimo, o sea, no, es que eso es Irán por allá, uno ni sabe dónde es, pero ¿cuándo puede ser utilizado en nuestros países? Podemos ser incluso nosotros, nuestros grupos familiares, nuestros grupos de comunidad que utilicen ese tipo de inteligencia artificial o nuestros mismos países, otros de los países que puedan alterar nuestra paz, utilicen la inteligencia artificial en conflictos armados entre países. ¿Por qué? Porque cada vez se va dando esta inteligencia y los países no la han regulado. Hay muchos países que no han querido legislar acerca de esta inteligencia artificial, entonces cualquiera la puede usar sin ningún tipo de control, ¿no? Y eso también hay que conocerlo y hay que entenderlo un poco, el tema del avance de la inteligencia artificial, de cómo nos puede afectar. Yo pienso un poco, cuando estaba en la escuela, hubo una palabra que todavía la recuerdo. Yo estaba en segundo grado y desde pequeño me llamó mucho la atención y es la globalización, toda esta idea de la aldea global y todo lo que se decía que iba a suceder. Creo que la globalización ha tomado otro matiz, tomando en cuenta lo interconectado que está el mundo, quizás no en el ámbito económico, pero sí a través del Internet. Todos estos riesgos cobran un especial valor al tomar en cuenta que tenemos un mundo paralelo, que es el mundo digital,
en el que coexistimos y en donde se mueve todo esto que tú has mencionado y el que propicia el escenario como para que a distancia yo pueda tener el control incluso sobre infraestructura. Esto cobra especial cuidado cuando hablamos de riesgos globales porque ya no es algo aislado. Podríamos pensar hoy día que lo que sucede en el otro lado del mundo proporcionalmente nos puede afectar. Exactamente, y no solamente en este tipo de grupos, sino también pasémoslo hacia el lado por ejemplo, del crimen organizado, el crimen transnacional, que lo tenemos aquí, ¿no? Milicias privadas, grupos terroristas, todos estos grupos, estos grupos criminales que pueden alterar nuestras democracias, nuestro diario vivir, utilizando la inteligencia artificial sin ningún tipo de control, que eso es lo que, digamos, que causa un problema grave, porque en este momento cualquier persona lo puede utilizar, lo puede aplicar y no son delitos. No hay herramientas, las autoridades no tienen dientes, no tienen elementos para poder judicializar una conducta de estas. Entonces, esto se muestra en la internacionalización de los conflictos, que podrían generarse o que podrían resultar en guerras más mortíferas, en el aumento de la criminalidad, en el impacto de nuestras actividades diarias. Entonces, digamos que ese es un riesgo que ya lo estamos viendo y que puede agravarse en el corto plazo, no en el mediano plazo, en el corto plazo. Ahora, pensando un poco también con el tema del crimen organizado, las caravanas de miles de personas, que es una cuestión insólita, que nosotros lo vemos desde desde nuestro lugarcito en el mundo, ¿no? En nuestro continente, pero en Europa también se está dando, donde seguramente habrán estas redes del crimen organizado que se encargan de vender falsos sueños a personas que lastimosamente muchas pierden sus vidas en ese afán de buscar un mundo mejor. Y uno se pregunta, o sea, ¿cómo llega tanta gente a sumarse en estas caravanas inmensas para pasar de un lugar a otro? Y definitivamente que hay alguien detrás. Y si no se para es porque están lo suficientemente bien organizados para que sea muy difícil detenerles. ¿Y qué elementos juegan, digamos, un papel primordial que de alguna u otra manera también permite que se desarrolle? Porque yo recuerdo hace un tiempo se hablaba mucho del blockchain y este tipo de tecnología que de alguna u otra forma le permite a las personas hacer transacciones de manera oculta. ¿Qué tan difícil es, eh, digamos, entrar y tratar de regular una tecnología que en sí misma nació para buscar todo lo contrario, sino mantenerse más que nada aislado de lo tradicional y descentralizada? Mira, ya hay países que tienen regulados, por ejemplo, el tema de los activos virtuales, ¿no? China derechamente lo tiene controlado, Estados Unidos también lo tiene controlado porque así como hay ese riesgo de anonimato y es lo que el tema del lado de activos, por ejemplo, es lo que se está dando en este momento y por eso el GAFI ha puesto especial énfasis en ese tema, pues también todos tienen una dirección, ¿no? Así como todos tenemos una dirección de residencia, pues estas redes de Internet todas tienen una dirección que eventualmente los organismos, las autoridades las pueden identificar. Lo que pasa es que falta también interés, porque muchas de estos grandes magnates pues son los dueños de todos estos procesos y ahí tienen intereses políticos y intereses económicos que no los quieren afectar, ¿no? Entonces, en el momento en que deje de ser un interés de ciertas autoridades, pues seguramente los van a empezar a regular, que es lo que ya se está dando en Estados Unidos. Ya le están pidiendo, por ejemplo, la identificación del beneficiario final a todas estas empresas que manejan o que venden activos virtuales. Y seguramente ese tipo de medidas se van a venir replicando en el mundo como digamos, antes la identificación del beneficiario final no importaba, a nadie le interesaba, y hoy en día nosotros aquí en Panamá nos damos cuenta que fue un punto importante para la salida del GAFI
y que más adelante vamos a empezar, o el GAFI va a empezar a cambiar de requerimientos y seguramente van a empezar a presionar para dos cosas. Una, que hayan leyes que regulen los activos virtuales y la otra es, que ya lo hemos hablado acá, la ley de extinción de dominio o la ley como se quiera llamar, pero que pueda ir y decomisar las grandes fortunas que se hacen a partir de los ilícitos, que se generan a partir de los delitos. Por supuesto, y hablando un poco, volviendo al tema de los riesgos, Judy, porque vimos un tanto el peligro que existe de la desinformación, que eso tiene un claro impacto directamente en la sociedad. Al tener distintos discursos es muy difícil el confiar en las instituciones, por ende, pues es muy difícil mantener la estabilidad democrática, que ya lo estamos viendo hoy día en Latinoamérica. Muchos países han tenido una inestabilidad democrática. El mismo Estados Unidos en 2020 fue víctima de la desinformación con ese ataque histórico al Capitolio. O sea, la mayor potencia del mundo, Brasil tuvo un episodio bastante similar. O sea, que está latente y no se trata de conspiración, se trata de una realidad y estos estudios lo que hacen es presentar esos escenarios. Bueno, precisamente lo que te quería preguntar Así es, era eso. Ajá. las divisiones ideológicas y geoeconómicas, digamos que las divisiones que hay entre el norte y el sur, entre el oriente y el occidente, los múltiples polos de poder, digamos, que hay en el mundo, pues van a generar o más bien a paralizar la gobernanza, van a paralizar los convenios entre los distintos países porque, como muy bien tú lo dices, aquí nada más a nuestros lados vimos, por ejemplo, cuando se posesionó el gobierno, el presidente de Argentina, que es de la extrema derecha, todos los presidentes de extrema izquierda empezaron a emitir conceptos desfavorables sobre este presidente sin respetar las democracias de los distintos países, porque al final, si es el presidente es porque su pueblo lo eligió y también los que tienen los de izquierda fue porque su pueblo lo eligieron. Lo importante es que están en democracia. Entonces, todo eso hace que haya una paralización de la gobernanza, que se desvíen los recursos hacia distintos intereses que no favorecen a la población, que la cooperación internacional, la cooperación global, pues se vea presionada porque cada uno las distintas redes de poder van a tirar, digamos, a jalar hacia su sector, hacia sus inversiones, hacia su regulación y no se genere la cooperación internacional que se vaya dando o que se necesite en los distintos países. Y pues claramente ese problema se traduce en las poblaciones, ¿no? En que ya no se permita el ingreso de ciertos ciudadanos a otras partes o que las ayudas que se están dando entre los países ricos a los países menos favorecidos pues se detengan o se parcialicen o se utilicen para presionar, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando tienen algún tipo de votación, pues todos tienen que votar en bloque porque todos estamos con Estados Unidos, por ejemplo, o todos estamos con la Unión Europea. Entonces, esto hace que, que no se traduzca en beneficios hacia la población, ¿no? Que haya una parcialización, una paralización de la gobernanza y se destinen atención y recursos de las grandes potencias a temas que son menos urgentes, a tratar de mostrar más los dientes, o que, por ejemplo, Estados Unidos destine menos recursos a nuestros países en América Latina por estar atendiendo todas estas guerras y todos estos problemas que tiene en otros frentes de Estados Unidos y no solamente en otros frentes del mundo, y no solamente Estados Unidos, sino la mayoría de los países, ¿no? Claro, Judy, mientras que vemos que iniciativas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dan esa continuidad a los objetivos del milenio, que no logran concretándose y se tienen que reestructurar y aplicarse de otro modo para intentar cumplir un objetivo común que estoy seguro que la mayoría de las personas abraza, porque entiende que todos queremos un mejor mundo para poder habitar, en donde la democracia, la participación y sobre todo la paz sea lo que reine, pero estamos viendo un escenario totalmente distinto, ¿no? Se está viendo que Es está un muy escenario difícil convulsionado. sí, y con base en eso te quería preguntar,
¿cómo pinta ese escenario, ¿no? En los próximos años, 2024, por lo menos, para no irnos tan lejos, de momento, con todo esto que hemos mencionado y eso que tú muy bien has desarrollado, ¿cómo se ve antes de entrar quizás en las posibles soluciones, pero el escenario como se ve en este momento basado en los riesgos que se presentan en este informe? Pues mira, yo creo que el escenario más dramático es el tema climático, ¿no? El fenómeno del niño que se está dando ahora y que tiene a varios países en jaque, digamos, es el riesgo más latente, es el riesgo que más temen los expertos y que claramente pues tiene que tratar de darle una solución que no es corta y que ya llevamos bastantes años tratando de mejorarlo, que se han hecho mejoras, que hay que decirlo, pero que seguramente el tema del fenómeno del niño pues se intensifique en este 2024, ¿no? Y que, como lo decía la vez pasada, lo que los expertos más temor tienen es que haya un cambio irreversible, que haya un umbral que desencadene estos cambios climáticos a largo plazo y que haya un punto crítico irreversible en el 2030. Que si no hacemos cambios hoy, y no hablamos de cambios de nosotros, hablamos cambios de las grandes industrias, de los grandes países industrializados. Por ejemplo, ahora con las elecciones de Estados Unidos, estamos mezclando un poco, pero con las elecciones de Estados Unidos, recordemos que cuando Trump fue presidente, retiró a Estados Unidos del protocolo de Kioto, que es el que establece límites a las emisiones a la atmósfera. Entonces, si ganara Trump nuevamente, pues Estados Unidos se va a retirar nuevamente del protocolo de Kioto y van sus empresas y sus industrias nuevamente a emitir contaminación sin ningún tipo de control y de límite. Entonces, ese es un aspecto muy que nos impacta a todos, ¿no? Y por eso, pues, lo que los expertos llaman es, pues, a tener iniciativas a nivel individual, a nivel de grupo, acciones colectivas de ciudadanos, de empresas, de países que vayan en beneficio del medio ambiente, acciones encaminadas hacia la educación ambiental, que tanto nos falta acá en todo el mundo y que vemos en nuestros países. Hace mucha falta la educación ambiental, de que las personas entiendan por qué no se debe botar basura, que las personas entiendan por qué tenemos que reciclar, por qué tenemos que cuidar el agua, por qué no tenemos que dejar regar el agua sin ningún tipo de control, porque como lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta. Y en un tiempo más, seguramente podemos sufrir las consecuencias. Entonces, ese es el llamado, ¿no? A que hagamos acciones individuales que seguramente todas las individuales pues se generan en colectivos y tienen un impacto positivo. Claro, que ahí paradójicamente también esto se suma a lo que hablábamos antes en el tema de la desinformación y de las democracias que se ven perjudicadas porque hay distintos discursos que tienen pues intenciones de desmeritar a quienes están ejerciendo de alguna u otra forma el poder gubernamental. Y bueno, bien que lo mencionaste hace un momento con Trump y como muchos de sus más fieles seguidores han incluso declarado abiertamente que no creen en el cambio climático, pese a que se está viendo, pues no necesitamos más evidencia que lo que se ve hoy día y los embates que estamos sufriendo. Y nos queda poquito tiempo, pero Judy, en estos 5 minutos que nos quedan, los posibles escenarios, digamos, no malos, las posibilidades que tiene el mundo y qué podría hacerse, ¿no? Para poder de repente redireccionarnos en la vía correcta y evitar toda esta hecatombe que se avecina, porque cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo hoy día, está bien complicado el escenario. Así es, mira, pues en el escenario o los riesgos que los expertos muestran en los próximos 10 años, los 4 primeros riesgos tienen que ver con el cambio climático, fenómenos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad y de colapso de los ecosistemas, escasez de recursos naturales. Entonces yo creo que en ese ámbito tenemos que concentrarnos y mezclando todo es muy importante la actividad electoral del 2024 que Panamá va a estar dentro de ellos, es uno de los países que va a elegir
su nuevo presidente. Y yo creo que es importante que cuando se estudien los programas de gobierno de los candidatos, se vea cuáles son las acciones que se van a tomar en el corto plazo, porque es ya el próximo presidente que tiene que tomar posesión, cuáles son las acciones que van a tomar en cuestiones del cambio climático, de la diversidad, de los ecosistemas, cuáles son los programas que tienen destinados a controlar la inteligencia artificial, a controlar los productos de los ilícitos, a las leyes de extinción de dominio, a controlar, por ejemplo, los activos virtuales, a definitivamente poner en cintura todas estas actividades que hoy en día ya estamos viendo que está impactando a Panamá específicamente. Entonces, ver ese tipo de programas que están mostrando los candidatos, ¿no? Y además, pues, votar en conciencia, ¿no? Eso es muy importante, determinar efectivamente estudiar cuál es el programa de cada uno de los candidatos y votar conscientemente por la persona que efectivamente cumpla con las expectativas con su programa de gobierno. Esa es una acción individual que todos podemos hacer, que no necesitamos de nadie más y que seguramente van a tener un impacto colectivo bien importante. Porque, como decíamos, el tema de la polarización social es uno de los grandes riesgos de este año. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, enterarnos bien, comprender bien, consultar distintas fuentes y estar pendiente de los cambios que se van dando en el mundo también, de enterarse, de informarse, capacitarse siempre. Al ser Panamá un país que dependió en gran manera de los países no alineados en su momento para hacerse nuevamente con el canal, entendemos la importancia de lo que ocurre en el mundo para nuestro país, al ser tan pequeño, por ende no podemos estar aislados de todo, aislados de todo eso que tú mencionabas, Judy. Así que si te parece, creo que pudiéramos hablar un poco de las repercusiones que puede tener el escenario global en nuestro país. Este año tan importante, 79 fue la cifra que nos diste al principio. Naciones 79 países. democráticas van a elecciones. Esto no es menor, esto es importante. Creo que no se había dado ese número tan grande en la historia donde coincidan tantos países, así que va a ser importante analizarlo. Te agradezco muchísimo por acompañarnos. Con mucho gusto. Pues mira, un punto importante y que no es menor y que tiene que ver con el cambio climático que afecta directamente a Panamá es el canal de Panamá, ¿no? El problema hídrico que está afrontando Panamá hoy en día y que, de acuerdo a lo que hemos visto, los expertos han dicho que se tienen que tomar medidas ya, porque no es solamente por el problema climático, sino que tiene un impacto mundial. Hemos visto cómo en los otros canales, por ejemplo, en el Mediterráneo, en el canal de Suez, tienen problemas por parte de estos grupos extremistas, de los hutíes y de todo problema que se ha dado por la guerra entre Hamas y el Estado de Israel, y ha tenido repercusiones a nivel internacional que también impactan a Panamá porque podría ser aprovechada por Panamá en el canal de Panamá y que no ha podido ser aprovechada porque tiene un problema hídrico grave. Entonces, las elecciones, ¿cómo van a estar repercutiendo a Panamá? Yo creo que Estados Unidos es la principal, y no solamente a Panamá, sino a toda la región. Vimos Trump en el periodo anterior cómo fue completamente despreocupado, completamente displicente con todos los problemas que hubo en América Latina. Tenemos este problema grave, todos los países de Venezuela, que Venezuela, la migración venezolana ha impactado a todos los países de la región sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control. Y lo que ha hecho los Estados Unidos es que por lo menos el gobierno de Biden es generar nuevamente lazos con Venezuela, ¿no? Con este gobierno autoritario de Venezuela. Entonces, lo que se podría pensar es que Trump vaya a controlar un poquito más ese problema y eso nos va a beneficiar a todos, ¿no? Si controla más el problema venezolano.
seguramente va a disminuir la migración, que es uno de los graves problemas que tiene la región en este momento, y con la disminución de la migración, pues va a disminuir pues los problemas de delincuencia, van a disminuir los problemas de la recesión económica, porque al tener 7 millones de venezolanos por todos nuestros países, pues claramente desde el punto de vista económico también se impactan, y seguramente pues eso también puede ayudar un poco a la región. También en la Unión Europea hay elecciones. En la India, que es un país súper poderoso también y que nosotros acá desde América Latina no lo vemos como tan directo, pero que tiene un impacto fuerte desde el punto de vista de la inteligencia artificial, porque muchos de los programas cibernéticos, de los programas virtuales que se generan en el mundo, se hacen en la India. Entonces, claro que sí tiene una importancia sobre quién vaya a ser el nuevo presidente de India, porque seguramente van a poder restringir toda esta generación de programas virtuales que se están dando allá, de programación, y van a poder disminuir los riesgos un poco, por lo menos controlarlos, ¿no? Bueno, me parece muy interesante, Judy, y la verdad es que sería muy bueno, de repente será en los próximos programas abordar un poco también cuáles son las opciones o soluciones que se están presentando para poder mitigar un poco los efectos tanto del cambio climático y el impacto que esto tiene directamente en la sociedad y en temas tan importantes como el compliance, ya que al final el compliance lo que busca es generar la mayor eficiencia en los procesos y que tengan un alto impacto en general, perdón, y sobre todo pues en las empresas y gobiernos. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y pues por esta, que pudiera decir, una clase magistral que nos has dado esta tarde. Será hasta la próxima ocasión, si te parece. Muchas gracias, Magdiel, muchas gracias por la invitación, claro, con mucho gusto. Nos veremos el próximo miércoles en la radio Anconque. Espero que todos la estén escuchando y que sea de interés para todos. Muchas gracias. Así será, hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, chao.